Hola. Aquí su senpai. Les traigo la siguiente parte del fic, gracias por el apoyo en los comentarios, ahora también pueden apoyar al canal, en mi Patreon. El link está en la descripción. Apóyenme. Tengo hambre XD, la historia y imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición del video y la portada XD, y bueno. Sin más que empiece el video. A diferencia de una mujer joven, el cuerpo de una mujer madura era húmedo y suave. Era tan reconfortante y tan agradable y cálido. Además, Isao no pudo obtener suficiente cuando pensó en cómo un maestro tan estricto, que era temido por cada estudiante, se convirtió en una mujer cachonda que buscaba su polla. En este almacenamiento, nadie los molestó, y fueron hasta el final, tratando de olvidar todo haciendo este acto obsceno. Aún así, como se esperaba, a pesar de que Kyoko tenía experiencia, no era una oponente de Isao, cuyo cuerpo era tan fuerte como un animal. Tosa Dog fue una famosa cría feroz de un perro de pelea. Era un perro especialmente criado para una pelea. El ADN de un perro tan feroz lo replicó y se estaba convirtiendo en parte de su poder. Frente a su poder y la experiencia que obtuvo de su largo viaje, se convirtió en una perra, que solo podía pensar en su polla. Aún así, el hecho de que todo estuviera tenso y pudieran morir en cualquier momento hizo que este acto se sintiera mejor que cualquier otra cosa. Este fue probablemente el curso de acción más natural cuando uno enfrentaba un peligro. Frente al peligro y la idea de morir pronto, querían preservar a sus descendientes y hacer el amor. Sin embargo, Isao sabía lo peligroso que era para uno quedar embarazada en esta situación, y afortunadamente, trajo muchos condones con él, pero sabía que esto no era una solución y tenía que obtener más. Todavía mirando a Kyoko, que dormía profundamente mientras lo abrazaba con fuerza, Isao pensó en la capacidad obtenida del sistema que recibió esta mañana. La capacidad que obtuvo fue simple: replicar el ADN de los animales, que absorbió en su cuerpo. Cuando eso sucedió, ganó las habilidades de esos respectivos animales. Debido a esa habilidad, ganó la fuerza del perro Tosa, la capacidad de caza del Maine Coon e incluso las alas de la mosca. Sin embargo, eso definitivamente no era todo, y mientras estuviera relacionado con Tosa Dog, Maine Coon y Free, debería ser capaz de replicar todas sus habilidades y experiencias, y todo lo registrado dentro de su ADN. Además, podría convertirse en esos animales o en medio animal y medio ser humano de los animales que mencionó. Aún así, al principio, pensó que esta habilidad se limitaba a los animales y que tenía que absorber a todo un ser vivo en su cuerpo para absorber el ADN. Sin embargo, cuando sostuvo a Kyoko, se dio cuenta de que ese no era el caso. Cuando la sostuvo, se dio cuenta de que podía absorber el ADN de Kyoko, dándole todo el conocimiento y las capacidades que poseía esta mujer madura. No solo podría convertirse en Kyoko si así lo deseaba, sino que incluso obtuvo todo el conocimiento que Kyoko había aprendido, como el tenis de mesa y la historia. En cuanto a por qué el tenis de mesa y el japonés moderno, fue porque era asesora de un club de tenis de mesa y profesora de historia. Sin embargo, a diferencia de cuando replicó el ADN de esos tres animales, cuando replicó el ADN de Kyoko, no pudo hacerlo instantáneamente. Le tomó un tiempo replicar su ADN. Sin embargo, sintió que esto era normal, ya que pensaba que si el perro, el automóvil o la mosca eran absorbidos por su cuerpo directamente, pero solo obtenía los líquidos de Kyoko. Aún así, debido a esto, se dio cuenta de que muchas posibilidades que podrían lograrse por su capacidad. Primero, excepto para replicar el ADN del animal que podría hacerlo más fuerte, también podría replicar el ADN de alguien, especialmente aquellos que estaban especializados en su campo, como un mecánico, un ingeniero, un médico y muchos otros, obteniendo sus respectivos talentos, conocimientos y experiencias al instante. Eso es lo más importante. Con la condición actual del mundo, Isao sabía que necesitaba mucho conocimiento para tener una vida cómoda. En segundo lugar, si era posible replicar el ADN de un ser humano, ¿no era posible replicar el ADN de otros seres? Cuando pensó en esta posibilidad, pensó en absorber el ADN de una planta, lo que le dio la capacidad de hacer fotosíntesis. La comida era importante, pero dadas las circunstancias del mundo, temía que pronto tuvieran una hambruna.
Después de todo, nadie cuidaría de sus campos cuando esas cosas pudieran atacarlos en cualquier momento. Para entonces, no se sorprendería si hubiera una hambruna mundial donde todos no tuvieran nada que comer. Además, a medida que se hacía más fuerte, sentía que su consumo de calorías se volvía aún más intenso, y también comenzó a tener hambre. Si daba un ejemplo, era como un coche grande consumía más gasolina que uno más pequeño. Su condición era así, y como la comida podría escasear pronto, sabía que necesitaba tener esta habilidad. Necesito absorber el ADN de un granjero también. Si obtuviera el ADN de un agricultor, podría construir sus propias granjas en el futuro. Entonces, iré al norte después de esto. Cuando pensó en esto, se dio cuenta de que no había caminado mucho por este país desde que había estado ocupado con sus estudios, negocios y vida. Nunca disfrutó mucho de su vida, excepto por el placer de la carne, por lo que este desastre podría ser una buena oportunidad para que él disfrute de su vida. Sin embargo, sabía que en lugar de entusiasmarse con el viaje, había una cosa que tenía que probar primero, y que era si podía replicar el ADN de esas cosas. Isao planeó replicar el ADN de esas cosas, seres que causaron el desastre en este mundo. Si podía replicar su ADN, sabía que no tenía que preocuparse por esas cosas. Para entonces, sería tratado como ellos, e incluso si hiciera un ruido fuerte, no sería tratado como un objetivo. En cambio, sería tratado como un camarada, trabajando duro para traer destrucción a la humanidad. Sin embargo, esto también le hizo preguntarse cómo se detectaron entre sí a pesar de que no podían verse. Aún así, para responder a esa pregunta, primero tuvo que abandonar este lugar, pero nuevamente, decidió descansar primero, ya que no sería demasiado tarde para irse más tarde. Además, no era como si quisiera unirse al grupo protagonista, luchar juntos y ganar un harén. Isao tenía un harén antes, por lo que tener un harén ya no era interesante para él. Además, mientras fuera lo suficientemente fuerte, fueron esas mujeres las que lo buscaron en lugar de al revés. Sin embargo, su objetivo era claro. Su objetivo era convertirse en el ser final. El ser último que encarnaba los poderes de todos y cada uno de los seres vivos. Todos se reunieron en uno en su cuerpo, dándole el máximo poder para gobernar sobre todos los seres. Para entonces, se volvería inmortal, inasumible e inigualable. Jaja, mientras que sus palabras pueden sonar como una broma, Isao sabía que esto era posible, especialmente en un mundo donde todos se asustaron debido a esas cosas. Sin embargo, era eso toda su habilidad. Replicar el ADN de los seres vivos en su cuerpo y luego obtener sus poderes, talentos, conocimientos y experiencias. Isao sentía que su capacidad y sistema eran más que eso. Había algunas cosas que no sabía, y no había aprovechado todo su potencial, pero no importaba, ya que sabía que podía aprenderlas pronto. Aún así, cuando miró el cuerpo desnudo de Kyoko, también pensó en su otro objetivo, que era convertirse en una buena persona. Al principio, pensó que una buena persona nunca sería recompensada y que todas serían interpretadas por esas malas personas, pero estaba equivocado. Fue genial convertirse en una buena persona, y le hizo preguntarse por qué no lo había hecho antes. No solo se sintió genial ayudar a las personas, sino que su amabilidad también fue muy recompensada. Observando el cuerpo obsceno de Kyoko por un tiempo, Isao decidió convertirse en una buena persona. Su habilidad es simple, y se explicará más tarde, así que no te preocupes en cuanto a las chicas, bueno, no hay necesidad de ellas. Solo siéntate bien y disfruta el viaje de Isao, ¿de acuerdo? Come esto primero, sensei. Algo dulce te hará calmarte. Gracias, Iinuma-kun. Después de que se puso torpemente la ropa, haciendo que mostrara muchas partes lascivas de su cuerpo, Kyoko aceptó el dulce pan de frijol rojo de Isao y abrió su empaque. Luego, mordió, sintiendo que la dulzura se desplegaba ante su lengua, haciéndola feliz y satisfecha. Pensé en comer esto durante la clase, pero no esperaba que lo comiéramos en esta situación. Al escuchar las palabras de Isao, Kyoko se quedó sin palabras y lo miró, quien comió un pan similar. Aún así, mirándolo, que estaba tan tranquilo como un pepino, no pudo evitar decir, ¿estás tan tranquilo, Iinuma-kun? ¿Quieres que entre en pánico, sensei?
Isao preguntó sin palabras. Eso no es todo, pero me alegro. Kyoko se apoyó en el más cerca y susurró suavemente, si no estás cerca, entonces yo seré como ellos. Si no estuviera cerca, esta mujer se convertiría en la segunda persona que se convertiría en esas cosas en esta escuela. 11 Al ver cómo intentaba seducirlo de nuevo, Isao se quedó sin palabras. Mientras quiero hacerte más, creo que tenemos algo importante ante nosotros primero, Sensei. Ah. Kyoko se sonrojó y se sintió un poco tímida ya que tuvo que admitir que todavía estaba fascinada por el sentimiento de hacer el amor con este estudiante suyo. Se sentía tan bien que no podía olvidarlo, y fue como, ella fue enseñada por él y se le dijo por qué era una mujer. Sin embargo, mientras comían, decidieron hablar sobre sus planes futuros. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de esto? Nos vamos a quedar aquí. Con la comida y las bebidas en la bolsa de Isao, Kyoko sabía que estarían bien en quedarse en este lugar durante unos días. No, salgamos. ¿Realmente? Sí. Isao asintió. Es inconveniente quedarse aquí, y hay muchos de ellos. Puede que no podamos salir para entonces. Tienes razón. Isao tenía razón ya que si se quedaban en este lugar durante mucho tiempo, mientras que era agradable, Kyoko sabía que no podían quedarse demasiado tiempo. Pero, ¿no dijiste que mientras esperemos un poco, la ayuda vendrá? Y, este lugar es seguro. No nos atacarán aquí. Sin embargo, como era de esperar, Kyoko todavía estaba asustada, y si era posible, no quería abandonar este lugar, especialmente cuando no se podía garantizar su seguridad si salían. Además, como naturaleza humana, también era normal que Kyoko fuera perezosa. Tener un ambiente seguro en lugar de salir y enfrentar todo el peligro, también podrían quedarse hasta que llegue la ayuda, pensó. Pero nadie sabrá que estamos aquí tampoco. Cuando hay ayuda, podemos ser ignorados ya que nos hemos estado escondiendo. Kyoko. Sé lo que te preocupa, Sensei. Te protegeré. No necesitas preocuparte. Sintiendo que sus manos sostenían firmemente sus hombros mientras Isao la miraba a los ojos, Kyoko se sonrojó mientras recordaba los sentimientos de ser retenida por él. Si bien quería resistirse, sabía que no podía. Al final, dejó escapar un suspiro indefenso ya que sabía que no había nada que pudiera hacer para cambiar su decisión. Está bien. Creeré en ti, pero ¿qué vamos a hacer después de irnos? ¿Cuál es tu plan? Sin embargo, antes de mudarse, Kyoko quería saber eso. A Isao no le importó explicar su plan, así que le dijo, primero, iremos a la entrada de la escuela. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Vamos a dejar los terrenos de la escuela? Kyoko pensó que saldrían ya que era demasiado peligroso dentro de la escuela. Ella sintió que esto era una buena idea ya que podían pedir ayuda afuera. No, cambiemos tus tacones a zapatillas. Si caminas con eso, inmediatamente harás esas cosas para notarte. Además, es más fácil y silencioso caminar con zapatillas. Isao miró los tacones altos de Kyoko y dijo, antes de que podamos conseguir esas zapatillas, te llevaré. Gracias. Kyoko inclinó la cabeza y se disculpó, sabiendo que era una carga. Lo siento por molestarte. Está bien. Isao sacudió la cabeza y dijo, solo ayúdame de nuevo más tarde en la noche cuando lleguemos a un lugar seguro. ¿Tú eres realmente? Kyoko se sintió sin palabras, pero el rubor en su rostro no podía ocultarse. Está bien. Al mismo tiempo, ella no lo rechazó. En cambio, estaba más que feliz de ayudarlo ya que de esta manera, sabía que él no la abandonaría. En este entorno donde el peligro podría salir del tiempo y esas cosas estaban en todas partes, Kyoko sabía que Isao era la única en la que podía confiar, y sabiendo que era codicioso por su cuerpo, era el mayor seguro que la protegería. Entonces, después de eso, vamos a la cafetería. Cafetería. Kyoko estaba sin palabras y confundida, pero Isao dijo, vamos a conseguir comida mientras podamos. No estoy seguro del exterior, pero no nos hará daño prepararnos. Al menos, consigamos agua mientras podamos. Si lo dices así. Kyoko estuvo de acuerdo en que, dado que la escuela era así, ¿qué pasa con el exterior?
Si bien esperaba que no pasara nada afuera, sabía que era solo su voluntad. En cambio, sabía que debería esperar lo peor. Mirando a Isao, que estaba tranquilo, sabía que se obligó a hacerlo, y por eso no podía ser una carga para él. ¿Entonces? Entonces, tomemos el auto. ¿Coche? Sí. Isao asintió. Es más seguro salir en un coche en lugar de caminar, ¿verdad? Si vemos esas cosas, podemos correr a través de ellas. Entonces, tenemos que ir a la habitación del maestro. Todas las llaves están ahí. Está bien, vamos allí después de terminar de la cafetería. Entonces, después de conseguir el coche, ¿a dónde vamos? Kyoko preguntó de nuevo. Mirando a Isao, que cayó en silencio, Kyoko se dio cuenta de que podría haberlo preocupado, especialmente en este tipo de situación. ¿A dónde podrían ir? En todas partes estaba en peligro, y cuando estaba deprimida, lo escuchó decir, vamos a Hokkaido. ¿Hokkaido? Kyoko se sorprendió y preguntó en duda, ¿por qué? Quiero comer un cangrejo Hokkaido. Además, en el área fría, debería haber muchos animales fuertes, por lo que Isao pensó en visitar Hokkaido para fortalecerse. Kyoko. De todos modos, el mundo es así. No sabemos cuándo todo se volverá normal, por lo que también podríamos disfrutar y hacer un viaje a Hokkaido para comer cangrejo. Cuando termine este viaje, esas cosas probablemente morirán debido a la descomposición, ya que son cadáveres, o eso pensé. En otras palabras, en lugar de estar deprimidos y pensar cosas inútiles, bien podríamos ir a Hokkaido a comer un cangrejo y disfrutar de la vida. Había muchas cosas que Kyoko quería decir, pero había algo que quería preguntarle a la Most. ¿Cómo puedes mantenerte positivo? ¿No es obvio? Isao besó los labios de Kyoko suavemente, haciendo que se sonrojara. ¿Por qué tengo a alguien a quien proteger? Kyoko sintió que sus ojos estaban húmedos, y su cuerpo se puso tan caliente que quería volver a hacerlo. Aún así, decidió soportarlo ya que temía que si lo hacía de nuevo, todas sus piernas se tambalearían, y sería imposible para ella caminar. Está bien. Vamos a Hokkaido. Sin embargo, Kyoko también estuvo de acuerdo. Si mueren, entonces eso es todo. Al menos Kyoko sabía que no se arrepentirían. El sabor de los cangrejos en Hokkaido durante este apocalipsis, estaba segura de que sabrían muy bien. Por cierto, ¿qué pasa con tus padres? ¿Qué tal si los llamas? Kyoko solo recordaba a sus padres, así que tomó su teléfono móvil y los llamó, pero desafortunadamente, no le respondieron. Nadie me responde. ¿Dónde viven? Akita. Entonces, vayamos a Akita más tarde. ¿Está bien? Kyoko estaba estupefacta. Iremos a Hokkaido de todos modos. Simplemente estamos en camino. Gracias. Kyoko lo abrazó con fuerza, pero luego preguntó, ¿qué tal tú? No tengo padres, así que está bien. Lo siento. Está bien, está bien. Deja de ponerte sombrío. Levántese y prepárese. ¿Sí? Veo un poco más tranquilo. Sí. Entonces, con esa decisión, los dos se prepararon, y luego Isao sacó el bastón, que guardaba dentro de su bolsa. ¿Qué pasa? Se dio cuenta de que Kyoko estaba mirando su bastón. No, está bien. Si bien Kyoko se sorprendió de que sacara un bastón, también se sintió más segura de esta manera ya que Isao al menos podría protegerse. Todavía sosteniendo su bolsa en sus brazos, ella se dejó llevar por él antes de aferrarse a él con fuerza. Sintiendo los senos suaves que presionaban fuertemente contra su rostro, Isao pensó que tenía que trabajar duro. Respirando profundamente, Isao abrió la puerta del almacén y comenzó su viaje para ir a Hokkaido a comer un cangrejo. Con la respiración mientras trataba de no hacer un solo ruido, Kyoko ensanchó los ojos cuando vio a un grupo de esas cosas caminando por el gimnasio. Había muchos de ellos, pero lo peor era que los conocía a todos, lo que la asustaba aún más. Ella sabía que todos eran sus alumnos, y se habían convertido en algo que no era humano. Además, se reunieron alrededor de la salida del gimnasio, lo que les hizo imposible salir.
Sus expresiones pálidas, sangrientas y de horror la asustaron aún más, pero cuando se preguntó qué debían hacer, vio a Isao poner su bastón en su bolsillo y luego sostuvo el bate de béisbol, que agarró del almacenamiento antes de tirarlo a la distancia. ¡Bang! El sonido del murciélago golpeando contra la pared resonó a través del gimnasio, haciendo que todas esas cosas corrieran en la dirección de ese ruido. ¡Ra-ah! En ese momento, Isao se movió silenciosamente hacia la salida cuando todas esas cosas se movieron hacia la fuente del ruido, dándoles la oportunidad de huir. Sin embargo, para Kyoko, que vio todo esto, sus ojos brillaron intensamente, sintiéndose emocionada ya que podían salir tan fácilmente, como se esperaba de él. Sin embargo, esas cosas en el gimnasio eran solo unas pocas entre muchas. Fuera del gimnasio, era un infierno absoluto. De ninguna manera. Aunque Kyoko sabía que tenía que estar callada, lo que vio antes que ella era como la escena del infierno. Los gritos de la gente, el grupo de esas cosas que gruñen como bestias, tratando de buscar presas, y muchas destrucciones dentro de esta escuela. Cuando vio todo esto, todo su cuerpo estaba débil, y casi dejó caer la bolsa de Isao si no la había atrapado, lo que la hizo abofetear sus grandes nalgas con su mano libre. Huele. No te distraigas. Casi nos haces morir. A diferencia de antes, la voz de Isao era fría, y ni siquiera ocultó su ira hacia Kyoko. Si no tuviera un sistema que le diera una habilidad, estarían enjambrados y morirían debido a esta mujer. Lo siento, no volveré a hacer esto. Kyoko se dio cuenta de lo que había hecho y rápidamente se disculpó tímidamente. Deberías desde la próxima vez que nos volvamos como ellos. Isao sabía que ser amable todo el tiempo estaba mal. Cuando esta mujer cometió un error, tenía que recordarle, o de lo contrario ella pensaría que podía caminar sobre él, pensando que él había caído sobre ella como un cautivo y pensó que cualquier cosa que hiciera era perdonada. ¿O quieres ser como ellos? De esa manera, no tendrás que preocuparte por todo. No lo volveré a hacer. Lo siento. Kyoko estaba tan asustada en ese momento ya que Isao era tan diferente de antes y seguía disculpándose. No quiero enojarme contigo, pero debes entender nuestra situación. Un solo error nos llevará a morir, y no quiero que mueras, así que entiende, ¿de acuerdo? Sí, lo siento, Isao-kun. Cuando uno daba un palo, también necesitaban dar una zanahoria. De esta manera, Isao sabía que este maestro sería obediente a él. Sin embargo, como había dicho antes, esas cosas no podían usar su vista. No se notarían mientras permanecieran en silencio y caminaran en silencio. Debido a esto, cuando estaban rodeados, Isao arrojaba algo a la distancia, haciendo que todas esas cosas pulularan en la fuente del sonido. Esta fue también la razón por la que podían llegar fácilmente a la entrada de la escuela, dándole la oportunidad de cambiar sus talones en zapatillas. ¿Se ajusta? Se siente un poco suelto, pero debería estar bien. No, cambia el más en forma. Puede ser algo menor, pero no debes aflojarte en este tipo de cosas. Pero, hay muchos de ellos. Está bien. Estoy aquí. Mirándolo, que se quedó a su lado, Kyoko asintió y se convirtió en un par diferente de zapatillas, hasta que encontró el tamaño correcto. ¿Hecho? Es perfecto. Entonces, vamos a la cafetería. Está bien. Mientras los dos caminaban, era fácil para ellos caminar tranquilamente y, a veces, hacer un ruido para atraer la atención de esas cosas, lo que les permitía pasar con seguridad. Kyoko también se había acostumbrado a esta situación y caminó tan cerca de él. Francamente, ella quería que la llevara, pero sabía lo pesada que era, y con las dos manos, debería haber sido más fácil para él cuidar muchas cosas. Aún así, tenía que decir que la resistencia de Isao estaba tan loca, lo que hizo que su mente vagara en una dirección extraña. ¡No! ¡No! No puedo pensar en eso aquí. Sin embargo, no pudo ser ayudado cuando su corazón latió rápidamente debido al miedo. De alguna manera mejoró la lujuria en su cuerpo. Además, tener relaciones sexuales la hizo olvidar muchas cosas, por lo que era adicta a más. Y esa voz dura. Mientras la asustaba, Kyoko se sintió emocionada cuando la regañó duramente. Hemos llegado. Recogamos la comida.
Está bien. Su acto de tirar una piedra en la distancia causó un fuerte ruido y atrajo todas esas cosas y permitió a Isao y Kyoko recoger la comida y las bebidas que necesitaban. Sin embargo, ¿por qué sentía que esta mujer se había vuelto cachonda otra vez? Mientras Isao estaba sin palabras, no dijo nada ya que a veces era mejor guardar silencio. ¿Hecho? Sí, asintió Kyoko. Vamos a la oficina del maestro. Ella quería alejarse de este lugar lo antes posible. Además, se sentía mucho más segura dentro del automóvil, un lugar pequeño con solo ella y él, que en esta escuela, donde esas cosas las podían comer en cualquier momento. Está bien. Camina cerca. No tienes que tener prisa. Coincidiré con tu ritmo. Gracias. Kyoko sonrió y miró su figura desde atrás, lo que la protegió de cualquier cosa. Como era de esperar, era tan fácil para ellos caminar, especialmente cuando Isao había traído muchas piedras pequeñas con él antes de entrar, por lo que cuando veían un grupo de esas cosas, siempre arrojaba una de esas piedras a la distancia, causando un ruido fuerte y atrayendo esas cosas lejos de ellos. Pero todos se han convertido en esas cosas. Interrogación de cierre. Isao pensó que conocería a una o dos personas que todavía estaban vivas, pero desafortunadamente, no había conocido a ninguna. Es una suerte que nos dejes permanecer en el almacenamiento. Si Isao no hubiera dicho que deberían permanecer almacenados, podrían haberse vuelto como ellos. Sin embargo, Kyoko sabía que incluso si se quedaba en el almacén, sin Isao, sabía que era tan buena como morir. ¿Derecha? Sin embargo, cuando Kyoko vio esta sonrisa significativa, se sonrojó, sintiéndose avergonzada y golpeó ligeramente su brazo, amonestándolo. Aún así, cuando estaban a punto de caminar a la oficina de la maestra, escucharon un grito femenino. El grito era tan fuerte que era como un estridente, mostrando el horror que sentía la hembra. Isao. Vamos allí. Mientras dudaba, Kyoko asintió. La fuente de la voz era algo cercana, pero afortunadamente, no había muchas de esas cosas, y podían caminar suavemente hacia ella. No te atrevas a acercarte a mí. Vieron a una hembra con el pelo rosado atado en colas gemelas, ploped en el suelo, y siendo acorralado por una de esas cosas, claramente asustado por él. Takagi-san. Había otro chico a su lado, mirándola y gritando como si estuviera a punto de ayudar, sin embargo, no movió un solo músculo, solo se quedó en un lugar. What todo. Si Kyoko no lo hubiera visto con sus propios ojos, entonces podría no haber pensado en ayudar, pero cuando sucedió frente a sus ojos, sabía que tenía que ayudar. Sin embargo, Isao vio esta escena en silencio por un tiempo, pensando que la falda de la estudiante de su escuela era tan corta que cuando ella se desplomó en el suelo, sus bragas de rayas azules y blancas estaban a la vista ante sus ojos. Tenía piernas sanas y regordetas y senos amplios que seguían temblando debido al miedo. Isao respiró hondo y sabía que tenía que ayudar, especialmente cuando había decidido convertirse en una buena persona. No te acerques. Aléjate de mí. Sin embargo, la niña pasó por alto a Isao cuando estaba en pánico. Ella siguió lanzando los preciosos trofeos ganados por los estudiantes de su escuela para perseguir eso lejos, pero no tenía sentido. Aléjate. Escápese. Cuando pensó que estaba a punto de ser mordida, la cabeza de eso rompió algo. ¡Bang! Se cayó al suelo antes de que dejara de moverse. ¿Eh? La niña estaba aturdida, mirando al joven con un bastón en la mano, que la había salvado, pero no la miró y observó el cadáver que se había convertido en eso. Entonces, deja de moverse después de ser golpeado en la cabeza, ¿eh? Mientras murmuraba esas palabras con calma, miró a la chica y le preguntó casualmente, ¿estás bien? Ah. La chica asintió tontamente. Este video fue hecho por Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta, ladrón de vídeos, XD. ¿Estás mordido? Preguntó Isao. Por supuesto que no. La niña respondió rápidamente nerviosa, ya que no quería ser golpeada por un bastón. Eso es bueno. No te pares. Descansa allí por un tiempo. Después de escuchar que la niña estaba bien, Isao miró al grupo de esas cosas que quedaban. Se movió hacia uno de ellos y rompió su bastón en su cuello. Crack.
El sonido de romper atado resonó a través del pasillo, pero aún así, todavía estaba vivo. Ataca la cabeza. Solo si golpeas la cabeza morirá. No tiene sentido si golpeas las otras partes de su cuerpo. La niña gritó, tratando de recordar a Isao incluso si todavía estaba nerviosa y asustada de lo que le había sucedido anteriormente. Podía sentir algo caliente en su rostro, y debería ser la sangre de la que fue golpeada por Isao, pero aún así, no iba a dejar que este tipo muriera debido a un pequeño error. Isao lo sabía, pero solo quería intentarlo. Aún así, como se esperaba, solo la cabeza fue efectiva. Mientras golpeara la cabeza, esas cosas eran tan buenas como desaparecidas. Al mismo tiempo, tenía que decir que esas cosas eran bastante débiles. Incluso si no los golpeó con todas sus fuerzas, pero con la fuerza suficiente, dejaron de moverse directamente. Sin embargo, ver a Isao, que se movió en silencio y derribó esas cosas una tras otra con un bastón, ya sea Kyoko, la niña o el niño, estaba aturdido. Este tipo era tan fuerte. Además, ¿qué tenía de malo su fortaleza mental? Era como si los tratara como insectos, ya que su cara era tan plana que dejaba a la chica sin palabras. Incluso podía decir que él investigó, tratando de verificar qué partes de la cabeza o si había otras partes de esas cosas que podrían usarse para derribarlas de manera efectiva. Isao podía hacer todo eso con calma, sin miedo, y naturalmente, esos tres no eran los únicos que se sintieron atraídos por él. Muchos otros que se sintieron atraídos por el ruido de la niña también vieron su espectáculo del ejército de un solo hombre, derribando todas esas cosas solo. Aún así, después de haberlos derribado a todos, no volvió con los demás. En cambio, se puso en cuclillas y observó el cadáver de esas cosas. Incluso lo tocó y abrió la boca con su bastón, mirando el interior de su boca. Si bien podría parecer observarlo, también trató de usar su capacidad para ver si podía absorber su ADN sin absorberlo en su cuerpo como lo hizo con Kyoko. ¿Quieres absorber el ADN de Mizusu Ayami? ¿Debería él? Al final, no se atrevió, ya que temía que el cadáver pudiera ser absorbido por su cuerpo. Para entonces, ¿cómo podría explicarlo? Francamente, sintió que podría ser mejor para él estar solo, pero como se esperaba, el sabor de la compañía era agradable, y aún así mantuvo su promesa de convertirse en un buen tipo al proteger a Kyoko, por lo que no se fue solo. Sin embargo, quería más tiempo para aprender y comprender su capacidad. Sin embargo, no tenía prisa ya que los días eran largos, y podía aprender su habilidad en cualquier momento. Isao, ¿estás bien? Incluso sin girar la cabeza, Isao sabía de quién era esta voz. Además, también estaba familiarizado con el aroma que salía de esta persona, ya que incluso se pegaba a su cuerpo. Estoy bien, Sensei. ¿Qué estás haciendo? Sin embargo, no estaba familiarizado con esta voz. Aún así, sabía que esta era la voz de una mujer. Estoy comprobando. Era imposible para él decir la verdad sobre lo que estaba haciendo, así que sabía que tenía que hacer una excusa. ¿Comprobación? Sí, me pregunto si esta cosa es un cadáver movido por algo como un parásito o convertirse en una nueva criatura. ¿Hay una diferencia? La mujer parecía confundida, pero cuando Isao asintió, miró a la mujer que le hizo esta pregunta. Why? Si se trata de un cadáver movido por algo, entonces mientras esperemos un tiempo, esas cosas deberían dejar de moverse a medida que sus cuerpos se pudren, pero si se trata de una nueva criatura. Aún así, tenía que decir que esta joven era hermosa. Tenía el pelo largo y púrpura, una franja triangular única, una figura alta y buxom, labios rosados brillantes y una cara seductora. Entonces, no importa cuánto tiempo sea, no morirá y seguirá viviendo. Isao miró a la chica de cabello rosado que había salvado y asintió. Sí, ya sea verano o invierno, debemos esperar que vivan bien y caminen como nada. Cuando escucharon sus palabras, todos cayeron en silencio y sintieron una sensación de temor, pensando que su futuro estaba rodeado por esas cosas. THTen, ¿cómo es?
¿Has descubierto qué tipo son esas cosas? Interrogación de cierre. Otra chica, que vino durante la conmoción, preguntó desesperadamente. Isao miró a esta chica, cuyo cabello de color marrón anaranjado hasta la cintura tenía dos mechones sobresaliendo en la parte superior de su cabeza. Tenía ojos de color marrón rojizo, y una figura delgada con senos amplios. Interiormente, suspiró ya que no esperaba conocer al grupo protagonista. Pensó que no los conocería, pero como era de esperar, como alguien que se reencarnó en este mundo, sabía que los conocería en función de su suerte. Si fuera antes, podría dejarlos ya que estar con un protagonista no traería más que problemas, pero como se había convertido en una buena persona, sabía que tenía que ayudarlos, y esto definitivamente no tenía nada que ver con su interés en unos pocos dentro de este grupo. Realmente. Créelo. No, no lo he hecho. No tengo una herramienta, después de todo. Además, no soy profesional. Sin embargo, incluso si se han convertido en nuevas criaturas, no importa ya que son bastante débiles. Solo necesitas romperles la cabeza con una pequeña fuerza y ciego, y mientras camines en silencio, no te notarán. Todos cayeron en silencio cuando escucharon las palabras de Isao. ¿Eh? ¿De verdad? ¿No nos notarán si guardamos silencio? Sí. Isao asintió, luego miró a Kyoko. ¿Derecha, sensei? Sí. Kyoko asintió. Hemos estado caminando por la escuela. Mientras todos estén callados, no te notarán. Si supiera esta información antes. Muchos tenían tales pensamientos en sus mentes, y se sentían deprimidos cuando pensaban que solo conocían esta información ahora, pero ¿creerían las palabras de Isao? Naturalmente. Si bien Isao no había presentado su nombre, todos ellos le eran familiares, especialmente cuando era el representante del primer grado. Con su apariencia hermosa, actitud gentil y cerebro inteligente, él era simplemente su nuevo enamoramiento. O más bien, podría ser el tipo más popular en la escuela. Además, por cierto, ¿ustedes dos realmente tienen una aventura? De repente, un bimbo con el busto más grande que Isao había visto, y el cabello rubio hasta la cintura, inocentemente le hizo esa pregunta a Isao y Kyoko. Todos. Los labios de Isao se retorcieron, preguntándose por qué alguien le hizo tal pregunta cuando todavía había un peligro que permanecía a su alrededor. ¿Tienes que hacer tal pregunta aquí en este momento, Marikawa-sensei? Kyoko miró a Shizuka Marikawa, la enfermera de la escuela de su escuela, sin palabras. ¿Eh? ¿Pero? Todos eran bastante ruidosos en ese momento. Tengo curiosidad. Además, Isao y Kyoko siempre habían estado juntos, por lo que Shizuka no pudo evitar hacer esa pregunta. Hagamos esa pregunta a un lado ahora. La joven con cabello morado suspiró impotente, luego miró a Isao. Estoy agradecido por la información, Iinuma-kun. Mi nombre es Busujima Saeko de 3A. ¿Sabes mi nombre, senpai? Isao se sintió extraño cuando una de las heroínas supo su nombre. Después de todo, ¿no debería toda la atención estar generalmente en el protagonista en lugar de él? Su expresión era un poco rígida, pero luego sonrió y dijo, creo que no hay nadie en esta escuela que no sepa de ti. Tienes razón. Isao asintió en comprensión ya que también entendió lo famoso que era. De todos modos, déjame presentarme, senpai. Soy Iinuma Isao de 1A. También se rumorea que tengo una aventura con Ayashi Sensei. Encantado de conocerte. Qué introducción tan única, todo pensado sin palabras. Aún así, con la forma en que se presentó, sabían que su relación con Kyoko era un rumor. Mientras tanto, Kyoko se quedó sin palabras, pero mirando la reacción de todos, sabía que nadie volvería a preguntar este extraño rumor. Bueno, no era un rumor, pero era más emocionante mantenerlo en silencio, ¿verdad? Sin embargo, Saeko solo se rió, aceptó suavemente su apretón de manos y sostuvo su mano firmemente. Tal vez, Iinuma-kun. ¿Quieres absorber el ADN de Saeko Busujima? Con la ayuda de Isao y la información que proporcionó, todos entraron sin problemas en la habitación del maestro, donde todos guardaban las llaves del automóvil. Cuando todos se conocieron, Isao sabía que se convertirían en un grupo.
Sin embargo, en lugar de dejar que el protagonista o Saeko tomaran la delantera del grupo, él mismo tomó la delantera ya que no quería que perdieran el tiempo, especialmente cuando, a diferencia de él, que podía mantener la calma frente a todas esas cosas, no tenían tanta calma sobre ellos. Probablemente, en este mundo, él era el único que podía mantener la calma así. Sin embargo, ¿cómo no pudo? Si lo deseaba, podía huir volando, usando las alas que ganaba al absorber las alas de una mosca. Al mismo tiempo, se dio cuenta de la otra habilidad de su nueva habilidad. En cuanto a cómo se enteró, descubrió esta nueva habilidad accidentalmente cuando tocó esas cosas para verificar, y esta habilidad era controlar a la criatura, que fue absorbida por su cuerpo. En su caso, era una mosca. Cuando esos estudiantes y maestros se convirtieron en esas cosas, todos tenían gusanos dentro y un grupo de moscas a su alrededor. Viendo todo eso, se sintió disgustado y quería ahuyentarlos, pero cuando hizo tal pensamiento, esas moscas de alguna manera se alejaron de esas cosas, como si les ordenara hacerlo. Cuando vio esto, pensó que todo era una coincidencia, pero descubrió que podía controlar esas moscas. Mientras estaba sorprendido, pensó que debería ser su nueva habilidad. En otras palabras, mientras cualquier criatura tuviera sus ADN absorbidos en él, podría controlarlos. Entonces, ¿era posible para él controlar a un humano? ¿Qué pasa con esas cosas? Desafortunadamente, no tuvo la oportunidad de probarlos. Al mismo tiempo, también descubrió que podía replicar su ADN cuando sostenía las manos de alguien. Sí, replicar, no absorber, ya que no los absorbió en su cuerpo. Cuando tomó la mano de Saeko, se le notificó que podía obtener su ADN, pero era bastante diferente cuando absorbió el ADN, y de alguna manera, el proceso no se pudo hacer al instante. Este proceso fue diferente cuando lo hizo con el perro, el gato y la mosca, pero fue similar a cuando lo hizo con Kyoko. Sin embargo, este proceso fue diferente cuando lo hizo con Kyoko ya que, a diferencia del caso de Kyoko, tardó mucho más en replicar el ADN de Saeko. Esto podría deberse al método de registrar su ADN a través de un apretón de manos o a cuán especial era la identidad de Saeko, que era una de las principales heroínas, y este estado le dio características y talentos únicos. Sus palabras pueden parecer extrañas, pero lo que quería decir con las características únicas y talentos especiales era algo así como el sentido del olfato de un perro o el cuerpo flexible de un gato. A diferencia del de Kyoko, el ADN de Saeko era mucho más especial. Además, debido a su conocimiento de High School of the Dead, Isao sabía que Saeko tenía talento para las espadas. Al mismo tiempo, también pensó que podría haber algo especial en la constitución de su cuerpo y, por supuesto, quería adquirir ese talento. Sí, esta replicación podría darle el talento, el conocimiento, las experiencias y todo de Saeko, pero como era de esperar, el proceso tomó bastante tiempo. Aún así, incluso si el proceso tomó bastante tiempo, el resultado fue el mismo. Además, aunque el proceso fue lento, pudo dejarlo en manos del sistema. También solo necesitaba esperar al menos media hora más o menos para copiar todo en el ADN de Saeko, y le tomó bastante de su resistencia. Entonces, con eso, ¿por qué debería dudar? Para entonces, tomó las manos de todos, ya sea Shizuka Marikawa, la enfermera de la escuela, Takashi Komuro, el protagonista, Rei Miyamoto, la heroína principal del protagonista, Saya Takagi, el tsundere de pelo rosa, Okota Hirano, un geek de armas de fuego. Entre todas esas personas, sus mayores ganancias fueron, sin duda, Shizuka, Saya e Hirano. Shizuka tenía conocimiento sobre medicina y primeros auxilios. Saya tenía un cerebro genio. Mientras tanto, Hirano tenía un amplio conocimiento de las armas de fuego. Si bien no estaba seguro ya que era bastante extraño, Takashi Komuro, el protagonista, también parecía tener una constitución única basada en el ADN grabado. De todos modos, no importaba ya que iba a replicar todo su ADN. En ese momento, Isao sabía que era tan bueno como un ejército de un solo hombre. Podía caminar por este mundo como si estuviera caminando en el parque. Nada podría detenerlo. Además, mientras absorbiera una de esas cosas dentro de su cuerpo, sabía que este mundo era tan bueno como el suyo.
Al absorber esas cosas dentro de su cuerpo, no solo sería inmune a ellas, sino que incluso podría convertirse en su rey, manipulándolas como él deseaba. Ven a entrar. Cuando llegaron a la habitación del maestro, Isao rápidamente los llevó adentro para que pudiera cerrar la puerta rápidamente. Sin embargo, muchos estaban asombrados y tenían expresiones complicadas cuando pensaron en esto. Naturalmente, el asombro era de la hembra, y lo complicado era del macho. Sin embargo, ¿cómo podrían no serlo? Nunca esperaron que su viaje fuera tan suave que ni siquiera hicieran nada. Mientras se quedaran callados, Isao usaría su habilidad para arrojar piedras, para atraer la atención de esas cosas sin problemas, avanzando hacia su destino. Además, hizo todo esto sin dudarlo, haciéndoles sentir que podían confiarle todo. Tampoco había huido. Frente a esas cosas, simplemente les destrozaba la cabeza con un bastón, y luego se acabó. Si había algo que hacía que la mujer se sintiera complicada, y el niño sintió alivio, fue como dijo que tenía una aventura con Kyoko, por lo que los niños sintieron que sus mujeres no atraerían su atención. Al mismo tiempo, aunque odiaban admitir esto, sentían que eran inferiores a él. Aún así, Isao no podía ser descuidado con los pensamientos de todos, ya que estaba pensando en hacer una forma de vida definitiva. Su objetivo era mucho más grande que una simple mujer que podía conseguir en cualquier momento. Además, aunque esas heroínas eran hermosas, había muchas mujeres hermosas en este mundo, y esas mujeres ni siquiera perdieron ante esas heroínas. Si había una razón por la cual esas heroínas podrían parecer más encantadoras, era el efecto de celebridad, ya que eran famosos waifu en la vida anterior de Isao. Senpai, ayúdame a bloquear la puerta. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Takashi e Hirano rápidamente ayudaron a Isao a bloquear la puerta con muchas cosas pesadas antes de que suspiraran aliviados cuando todo había terminado. Todos eran iguales ya que, al menos, estaban bien en este lugar, por lo que decidieron tomar un breve descanso. Mientras tanto, Isao fue al lavabo dentro de la habitación y se lavó las manos, pero luego notó que alguien estaba a su lado. ¿Qué pasa, Takashi-senpai? No. Es solo, gracias por salvarme. Nunca lo he dicho antes, así que quiero decirte eso. Su rostro estaba enrojecido y mostraba una incomodidad como si no hubiera dicho gracias a nadie. ¿O fue como una chica que se enamoró? De cualquier manera, Isao no pensaría demasiado ya que solo se conocieron. Está bien. No necesitas preocuparte. Sin embargo, vio que Saya no se fue y dudó, aparentemente queriendo decir algo. ¿Hay algo más, senpai? ¿Puedo preguntarte algo? Sí puedo responderlo. Saya miró la expresión despistada de Isao y sabía que este tipo no era tan ingenuo como parecía ser. Aún así, sabía que si bien su pregunta podría ser grosera, no pudo evitar preguntarle. ¿Puedo preguntar por qué te quedas en el trastero? Con tu habilidad, deberías poder irte directamente, ¿verdad? Con cómo era Isao, Saya sintió que era un oso polar que había regresado a Alaska o un pez en el agua. Incluso en este tipo de entorno, podía hacerlo tan bien que nada le molestaba. Entonces, ¿por qué debería esperar hasta ahora para salir? Si bien nadie lo notó ya que estaban preocupados por muchas cosas, Saya tenía curiosidad. Isao levantó las cejas mientras miraba a Saya. No me importa decírtelo, pero ¿puedes mantener esto en secreto? Lo hago. Saya asintió sin dudarlo ya que sabía que este tipo debía estar ocultando algo. Céntrate. Oh. Saya subconscientemente se acercó, pero luego se sintió aturdida cuando Isao también se acercó y susurró, cuando lo escuches, no grites ni te sorprendas. Solo quédate callado. Lo sé. Soy un genio. Nunca cometo un error. Además, Saya también sabía lo peligroso que era gritar, por lo que sabía que debía callarse. Aún así, debido a lo cerca que estaban, su rostro estaba enrojecido, y ella tenía que decir que su aroma era agradable, haciéndola oler su aroma en secreto. Isao estaba en silencio, mostrando dudas ya que no sentía que esta chica fuera confiable. ¿Qué pasa con esos ojos? Saya se sintió insultada por la duda de Isao, lo que la hizo mirarlo con enojo.
Isao puso los ojos en blanco, luego dijo suavemente, tengo sexo con Kyoko-sensei. Tenía una hermosa mujer madura que podía follar en cualquier momento, así que no había necesidad de que se preocupara por Saya. Además, como buena persona, no era normal que respondiera una pregunta con sinceridad. Su objetivo era convertirse en un buen chico, y trató de no mentir. Saya. Secándose las manos, Isao dejó a Saya después de decir esas palabras, pero los labios de Saya se contrajeron, y como era de esperar, sabía que este tipo era un mal tipo. ¿O dijo eso para calmarla? Su mente genio trató de buscar el significado oculto detrás de sus palabras, pero como era de esperar, incluso si ella era un genio, todavía había un límite. Saya no lo sabía, pero por un lado, se alegró de conocerlo. Realmente. Shizuka y los demás se sorprendieron cuando escucharon las palabras de Kyoko. Cuando Isao fue a sus manos, naturalmente, comenzaron a hablar entre ellos, especialmente Kyoko, ya que había tantas cosas que quería decir. Sí. Kyoko suspiró impotente. Si pueden creerme, entonces esto no sucederá. Sentada junto a Shizuka, no pudo evitar expresar las quejas en su corazón, especialmente cuando pensó en cómo nadie la creería y cómo Isao casi había detenido el desastre que sucedió en esta escuela. Isao había notado algo extraño con Teshima y el maestro masculino y decidió arrojarlos fuera de la puerta. Kyoko, que estaba a su lado, vio todo, pero nadie les creyó cuando explicaron lo que estaba sucediendo. Al final, aquellos que no creían en abrir la puerta condujeron a la situación actual. Al escuchar la historia de Kyoko, todos no pudieron evitar callarse, pero interiormente, se enfurecieron con los que calumniaron a Isao y Kyoko. Si de alguna manera creyeran a los dos, ¿habría ocurrido toda esta tragedia? Sabiendo que había una posibilidad de que pudieran ser salvados, y esas personas que sabían que no morirían, no pudieron evitar sentirse frustrados. ¿De qué estás hablando? Isao, que acababa de terminar de lavarse las manos, miró a Kyoko con curiosidad ya que el estado de ánimo dentro de esta habitación era extraño. Se trata de cuando los arrojas de la puerta, Kyoko le dijo a Isao lo que le había dicho a todos en gusto. Mientras Isao estaba sin palabras, dijo, todo había sucedido. No hay nada que podamos hacer. Más importante aún, ¿quién creería la historia de que esas cosas existirían cuando esta mañana todo era normal? Isao tenía razón. Si no vieran esas cosas con sus propios ojos, no creerían que esto sucedería. Sin mucho cuidado por sus reacciones, Isao naturalmente se sentó al lado de Kyoko y preguntó, ¿están todos planeando ver a sus padres? Sí. El que le respondió fue Takashi, el protagonista, que asintió a la pregunta de Isao. ¿Puedes llamarlos? Preguntó Isao. No, no me responden. Rei Miyamoto suspiró y mostró una expresión preocupada cuando pensó que no podía contactar a sus padres. Mi padre está en un viaje de negocios, y debería estar bien. Saeko creía en su padre, que era un maestro de la esgrima. Incluso si el mundo fuera así, ella sabía que su padre estaría bien. ¿Qué tal tú, sensei? Hirano-senpai? Takagi-senpai? Oh, mis padres viven muy lejos, así que está bien para mí, dijo Shizuka. Al igual que Bushijima-senpai, mis padres están en un viaje de negocios, respondió Hirano con nerviosismo, sintiéndose un poco nervioso pero feliz cuando fue mencionado. Mis padres deberían estar bien, dijo Saya después de pensar por un tiempo con una expresión indefensa. Oh, ¿deberían estar bien? ¿Eres del ejército? Preguntó con curiosidad Isao. No, mis padres están en un grupo político. ¿Político? Isao sabía que ese no era el caso, pero no importaba. Entonces, ¿tienen armas o un grupo de guardaespaldas? Nosotros armas. Guardaespaldas. Mientras todos estaban estupefactos, Saya levantó las cejas y preguntó. ¿Por qué preguntaste? Así que puedo saber si tu lugar es seguro o no, senpai. Si tus padres tienen armas y un grupo de guardaespaldas, deberían estar bien, ¿verdad? Está casi oscuro, y quiero buscar un lugar seguro para dormir. Well, parece estar bien. Saya pensó por un momento, luego asintió. Mi casa debe estar a salvo de esas cosas, y es lo suficientemente grande como para que todos se queden.
Ella conocía bien a sus padres, y sabía que deberían estar bien. Además, estaría más que feliz si Isao la llevara de regreso a su casa. Sensei, quedémonos en su lugar por un tiempo. Después de que Isao obtuvo el permiso de Saya, decidió traer a Kyoko ya que necesitaba que alguien lo acompañara a dormir por la noche. Está bien. A Kyoko no le importaba de ninguna manera mientras pudiera seguir a Isao. Isao luego miró al resto y preguntó: ¿qué hay de todos ustedes? ¿Tienes otros planes? No lo hago. Hirano levantó rápidamente la mano con entusiasmo. No me importa quedarme en la casa de Takagi-san. ... Saya estaba sin palabras, pero no dijo nada y aceptó a Hirano. Bueno, mientras sea un lugar seguro, entonces está bien. Shizuka sintió que era bueno siempre y cuando pudiera tener un buen lugar para dormir. Tampoco me importa. Saeko fue sencillo y aceptó la oferta de inmediato. Sin embargo, Takagi y Rei tuvieron problemas con este arreglo. Los dos deseaban conocer a sus padres de inmediato, pero sabían que esto era egoísta, considerando que era bastante tarde, y sabían que Isao y los demás querían descansar después de un largo día como este. Rei miró a Takashi, con la esperanza de que pudiera decir algo o tomar una decisión por ella, pero Takashi, él mismo, tampoco sabía qué hacer. Antes, él era solo un estudiante de secundaria que fue cornudo por su propio amigo. Sin embargo, algo como esto sucedió, y un amigo suyo también murió. ¿Qué debo hacer? Takashi esperaba que pudieran visitar a sus padres primero, pero, ¿ustedes dos, están su casa lejos? Isao preguntó de repente. ¿Eh? Takashi se sorprendió, pero Rei respondió rápidamente: no, está en la ciudad. Es aproximadamente media hora con un tren. ¿Ciudad, eh? ¿Hay un problema con la ciudad? Rei preguntó con preocupación. Con lo que ha sucedido, la ciudad debe estar llena de gente. Al escuchar sus palabras, Rei estaba indefensa, pero sabía que Isao tenía razón. Si por lo general tardaba media hora en llegar a su casa, esta vez, es posible que ni siquiera puedan llegar al día siguiente. Francamente, en la mente de Isao, si había algo extraño y poco científico en este mundo, era cómo funcionaba el tiempo. Como todos fueron a esta escuela, no había duda de que su casa debería estar cerrada, sin embargo, en su memoria, les tomó tantos días llegar a su casa en la historia, a pesar de que muchos caminos estaban bastante vacíos, lo que lo dejó sin palabras. Takagi-senpai, ahora que lo mencionas, ¿qué pasa con tu casa? Está en la ciudad. Mi casa no está en el centro de la ciudad. El camino no debería estar lleno. Incluso si está lleno de gente, conozco un lugar donde podemos ir allí sin problemas, dijo Saya con calma. Isao asintió, luego miró a Rei y Takagi. ¿Qué tal si vas a visitar tu casa mañana? Mañana. Sí. Un día debería hacer que la situación sea más tranquila que hoy. Para entonces, puedes ir a tu familia con facilidad. Sin embargo, si no quieres quedarte en casa de Takagi-senpai, entonces no te forzaré. Y Takashi una vez más no pudo tomar su decisión, dudando, pero Rei asintió y estuvo de acuerdo. Está bien, hagamos eso. Ella sabía que la mejor manera de mantenerse con vida en esta situación era seguir a Isao. Si bien sabía que a su amiga de la infancia podría no gustarle, sentía que este joven, que era mucho más joven que ella y su amiga de la infancia, era mucho más confiable y se podía confiar. Además, podía esperar un día, y le daría la oportunidad de prepararse para lo que estaba sucediendo y si su familia estaba bien o no. En cuanto a la decisión de Takashi, Rei estaba segura de que Takashi la seguiría, y como se esperaba, ya que había tomado su decisión, Takashi también estuvo de acuerdo. Está bien, entonces, se decidió que todos vamos a la casa de Takagi-senpai para una estancia. Es como una visita a la casa. Shizuka aplaudió con una sonrisa. Todos. Por cierto, ¿la escuela de autobuses sigue ahí? Isao preguntó mientras miraba a Hirano, que estaba cerca de la ventana. Ah, sí, todavía está allí, respondió Hirano después de mirar por la ventana. Vamos a tomar el autobús para salir de aquí. Nadie estuvo en desacuerdo, y todos estuvieron de acuerdo con la decisión de Isao.
Todos estaban listos, y pensaron en salir, pero Isao todavía se sentaba perezosamente en la silla, buscando un control remoto. Por cierto, ¿alguien ve el control remoto? ¿No vamos a hacer una escapada? ¿Qué estás haciendo con el control remoto de televisión? Saya preguntó con molestia, pero también indefensa y celosa del coraje y la calma de Isao. Si es posible, ella deseaba que él compartiera algo de esta fortaleza mental con ella. No hay necesidad de tener prisa. La llave del autobús está sobre nosotros. Podemos ir allí en cualquier momento, pero antes de eso, ¿qué tal si aprendemos lo que está sucediendo primero desde la televisión? De todos modos, mientras él estuviera allí, todo estaría bien. Aquí está el control remoto. Rei encontró el control remoto y se lo dio a Isao. Gracias, senpai. Viendo a los dos, Takashi inclinó la cabeza, pero no pensó demasiado ya que Isao y Rei solo se conocían desde hacía un tiempo, por lo que era imposible que una relación floreciera entre ellos, ¿verdad? Cuando Isao estaba a punto de encender la televisión, Saeko caminó cerca de Saya y preguntó, ¿de qué hablaron ustedes dos antes? Saya miró a Saeko con confusión, pero luego pensó por un tiempo y preguntó, ¿pensaste que su decisión de venir a mi casa fue por mi conversación con él antes? Después de todo, era una genio, así que podía decir de qué quería hablar Saeko con ella. ¿Esa no es la razón? Preguntó Saeko con confusión. Por supuesto que no. Saya resopló antes de sonrojarse cuando pensó en su conversación anterior con Isao. ¿Crees que es ese tipo de tipo? Pero para ser honesto, no estoy seguro de lo que está en su cabeza y griega. ¿Qué está planeando hacer? A diferencia de los otros que querían conocer a sus padres, ¿qué deseaba hacer Isao? ¿Estaba Isao realmente de acuerdo con quedarse en su casa? ¿O fue porque quería consolarla? ¿No está preocupado por sus padres? Saya murmuró, preguntándose por qué Isao seguía pidiendo a otros pero no pensaba en sus padres. Él es un huérfano, dijo Saeko suavemente. Saya no podía decirle una sola palabra, pero luego miró a Saeko y preguntó con curiosidad, ¿lo conoces antes? Ella se sentía como, Saeko conocía a Isao de alguna manera. Saeko solo sonrió suavemente, pero luego, no le dio una respuesta ya que la voz conmocionada de Rei atrajo a todos. ¿Qué es esto? Bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy, comenten si les gustó, para seguir subiéndolo, no se olviden suscribirse y darle a la campanita, hasta aquí su senpai. Sayonara.